Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Ciudadanía, armada, seguridad y justicia, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para platicarlo, para discutirlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Ella es la licenciada Paulina Arriaga Carrasco, académica y fundadora de la organización Desarma México. Paulina, bienvenida. Hola Alejandro, muchas gracias. Él es Alexei Chévez Silvetti, quien es analista, especialista en seguridad, fuerzas especiales y contraterrorismo y además es director de capacitación en ESIM. Alexei, bienvenido. Alejandro, gusto. Y él es el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien es senador de la República por Colima, representante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alejandro? Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? El pasado 6 de octubre, el senador de la República, Jorge Luis Preciado, anunció una iniciativa de reformas a la Constitución Política y a la Ley Federal de Armas y Explosivos para permitir que los ciudadanos puedan poseer armas, además de en sus domicilios, en sus negocios mercantiles y vehículos particulares. En su 10º artículo, la Carta Magna dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. El legislador por Colima justificó su propuesta ante el alza de delitos y la ineficacia de las autoridades para inhibirlos y castigarlos. No hay razón por la cual un ciudadano no pueda autodefenderse, aseguró. El Partido Acción Nacional, a través de su presidente y del coordinador parlamentario de la Cámara Alta, se desmarcó de la idea del excandidato al gobierno de Colima. Otros actores, como el PRD, en voz del senador Miguel Barbosa, empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial y activistas como María Elena Morera, criticaron la medida y aseguraron que la violencia no se combate con violencia, sino fortaleciendo el Estado de Derecho. Pues ahí el tema, senador, ¿por qué armas en los domicilios, en los negocios y en los vehículos? Bueno, mira, nosotros revisamos dos datos graves. El primer dato es que al día de hoy va 1.017.000 delitos denunciados en los ministerios públicos de todo el país. Y de acuerdo con la INVIPE, la encuesta nacional de victimización y percepción de la violencia, esto solo equivale al 6.3 de los delitos que realmente se cometen. El 93.7 ya no está denunciando y eso equivale, de acuerdo a cifras del INEGI, a 29 millones de delitos, lo cual significa que en este país hay 30 millones de delitos en lo que va del año, 35 millones el año pasado y 34 millones en 2014, lo cual en un país de 120 millones de habitantes tiene 100 millones de delitos en solo 3 años, de los cuales solo se atiende el 3% y de ese 3% la mitad acabará archivado. Entendemos que el Estado pues, no nos puede garantizar la seguridad a cada uno de los ciudadanos y por supuesto pues, estamos apelando al artículo 10º constitucional que establece la legítima defensa, en la cual si el Estado no me puede proteger, tampoco me puede prohibir que me defienda yo mismo con lo que yo pueda. Lamentablemente, el artículo 10 te remite a una ley absolutamente anacrónica, que es de 1972, donde está diseñada para desarmar al pueblo, no está diseñada para realmente poderle dar un arma a quien sí la pueda necesitar. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que el domicilio que hoy contempla la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es el domicilio donde comúnmente uno habita, se extienda al vehículo y se extienda a los negocios. Al día de hoy van 54,000 robos a negocios denunciados, por supuesto 44,000 a negocios, 54,000 a casas y por supuesto se han robado 105,107 vehículos en lo que va del año. Entonces realmente nosotros creemos que el arma se puede tener en los lugares donde se lleva a cabo el delito. Por supuesto hay quien está pugnando porque esto pudiera ser portarla físicamente o tenerla a la mano en cualquier lugar. Obviamente
Obviamente mi propuesta no llega a ese nivel, pero la propuesta que nos está haciendo la sociedad civil para una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos sí contempla inclusive la revisión de calibres. ¿Es una ley que necesita revisión? ¿Resulta anacrónica, Alexei? Mira, muy impresionante el trabajo del senador. Yo te diría que la ley funciona. La ley incluso permite la aportación para determinadas personas. Lo que necesitaríamos en un momento dado es... Perdón. No importa, no importa. Lo que necesitaríamos en un momento dado es ver cuáles son los alcances de la ley, ver qué estamos permitiendo y qué no estamos permitiendo. Yo le diría, a diferencia al senador, que es demasiado laxa. Estamos armando a equipos de seguridad nada más con una aportación de una oficina particular, etcétera, etcétera. Deberíamos de ser más estrictos con la ley, o sea, deberíamos que hacer que la ley sí funcionara, que funcionara de hecho y que la gente pudiera estar armada. Claro que sí, no hay ningún problema, pero no necesitamos modificar la ley ya está trabajando, nada más hay que ejercerla. Y otra cosa muy importante, el ciudadano tiene que conocerla. El ciudadano tiene la idea de que no puede tener un arma. Claro que puede tener un arma, la ley lo permite, está establecido. El Ejército Mexicano, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, tramita estos permisos por la DECAM y no hay ningún problema. Lo que sí limita, bueno, es el calibre, sería .380 o 38 especial, o hasta 38 especial, pero fuera de eso, los ciudadanos pueden estar armados. Lo que no pueden hacer es llevar un arma en un lugar público o llevar un arma en su vehículo o en su domicilio, como lo dice el senador, pero yo te puedo decir, en mi experiencia, realmente cuando te asaltan, el delincuente es un depredador. Entonces va a aprovechar cuando tú estés descuidado. Entonces, de todas maneras, puedes traer una pistola, puedes traer un tanque y de todas maneras él siempre va a llevar la ventaja. Lo mismo va a hacer en los negocios. Creo que la propuesta del senador lo único que va a provocar es que haya más homicidios, tanto de personas inocentes como de gente que está portando el arma. En mi experiencia es muy difícil capacitar a un agente para el manejo efectivo de un arma de fuego. Paulina, ¿por qué casi la gran mayoría o casi la totalidad, diríamos, de las políticas de prevención de la violencia y también de la seguridad, de la promoción de la seguridad, apuestan justamente por lo opuesto, por la despistolización? Y bueno, yo también apuesto por lo opuesto por la siguiente razón. En primer lugar, hay una postura, o sea, tengo dos visiones en contra. La primera es una postura ética y política de por qué estoy en contra. Y la segunda son muchas razones por las que estoy en contra, específicamente de la iniciativa presentada por el senador Preciado. Entonces voy a empezar con la postura ética y política. Simplemente la Declaración de Ginebra contra la violencia armada y el desarrollo, de la cual México es parte, enuncia que vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad humana básica y es una responsabilidad central de los gobiernos proveer la seguridad humana a sus ciudadanos. De eso yo estoy totalmente convencida y yo no quiero vivir en un país en el que yo me tenga que preocupar por aprender a tirar, en lugar de estar en un lugar donde pueda caminar tranquilamente sin estar temerosa yo con un arma para defender. Otro punto que me preocupa pues es el contexto mexicano de impunidad y debilidad institucional, que ahí concuerdo con el senador Preciado, simplemente no estoy de acuerdo en que la solución sea armar a los ciudadanos. El senador Preciado da muchísimas cifras que ya se aprendió de memoria y que están aquí en su iniciativa, pero no menciona ni una sola vez una estadística de los impactos que tiene la violencia armada en México. O sea, ¿cuántos ciudadanos están muriendo por violencia armada en nuestro país? En los últimos 10 años van casi 100,000 muertes, 92,470 muertes solamente de homicidios dolosos con armas de fuego en México. O sea, es casi un estadio azteca. La pregunta de fondo es, ¿con más armas va a bajar ese número? Mi intención y mi deseo sería que bajaran las muertes que hay en México por armas de fuego. Y tengo varios argumentos más, simplemente quisiera empezar retomando las cifras que menciona el senador.
El senador habla de la ENVIPE, que es una encuesta de percepción en donde nos damos cuenta que los ciudadanos no están yendo a denunciar la cifra negra del delito. Ahora, es súper relevante, me parece, que en la misma iniciativa del senador, él nos menciona, del total de la cifra dada por el INEGI de delitos presentados en el 2015, el de mayor incidencia fue el robo o asalto en calle o en transporte público. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo las armas en los vehículos y en los negocios, que ahorita también traigo cifras de cuántos mexicanos tienen vehículos y negocios, cómo eso va a contribuir con un ambiente de paz y una visión colectiva de la seguridad y no una visión individualista y excluyente? Senador, la respuesta a este panorama, ¿no generará más violencia esta iniciativa? Fíjate que es un gran debate. Si el ciudadano se arma y esto te genera violencia, o el ciudadano se quiere armar porque ya hay violencia. Ese es el gran tema, ¿no? Aquí tenemos dos monopolios de la violencia. La violencia institucional que tiene el Estado legal. Que es la legítima. La legítima. Ajá. Y la violencia que tiene la delincuencia organizada. Lamentablemente en este país ya hay armas, tenemos 5 millones de armas, 3 millones legales en ciudadanos, 2 millones que tienen los cuerpos de seguridad pública y privada, incluyendo el Ejército y la Marina, pero hay 10 millones de armas que no sabemos ni dónde están, ni quiénes las tienen, ni por qué las tienen, ni para qué las usan. A diferencia de Europa, aquí tenemos 3.209 kilómetros de frontera y 60 centímetros con el país productor de armas más importante del planeta. Entonces, realmente aquí sí tenemos un tema muy delicado, porque quien está armado es el delincuente y quien está a merced de la delincuencia son los ciudadanos. Entonces, no es lo mismo ver cifras frías al ciudadano que lo han robado 4 o 5 veces, al que le han robado su carro, su casa, su negocio. Ya no te hablo de los temas de violación, extorsión, que es el segundo delito más grave, además del robo, secuestro y, por supuesto, la cifra de homicidios, que en la que coincido con Paulina. Ella menciona un tema muy interesante, que es la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra solo recoge un pasaje del libro de Juan Jacobo Rousseau, que es el contrato social. Y el contrato social, que lo recoge de Leviatán de Hobbes, establece una cosa: el Estado nace para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y cuando un ciudadano quiere afectar a otro, el Estado se hace presente y le dice: hey, tú no lo puedes tocar. Pero ¿qué pasa cuando el Estado falla? Cuando la policía no es capaz de prevenir el delito, cuando el Ministerio Público no es capaz ni de investigar ni siquiera el 6% de lo que sí se le denuncia, cuando los jueces no sentencian adecuadamente, es decir, acabamos de ver a un tipo asaltando en pleno periférico y cuando lo detienen se dan cuenta que había entrado y salido a la cárcel 8 veces. ¿Qué es lo que pasa? Pues se activa algo que los propios estados tienen, que se llama la legítima defensa, es decir, un país puede defenderse, inclusive declarar la guerra a otro si éste lo invade, porque ataca al Estado, su población, su territorio y su gobierno. Porque un ciudadano que se ve atacado en su integridad física, en su familia, y que defiende el único bien jurídico tutelado mayor que por derecho natural tenemos, que es la vida, cuando está en riesgo tu vida, ¿por qué el Estado te va a prohibir que la defiendas? Y te dice: no, sí la puedes defender, pero ¿sabes qué? No la puedes defender con un arma. Entonces, ¿con qué la defiendo? ¿Con las cacerolas con las que mataron al señor aquel, las señoras costureras, o a pedradas, o con resortera? ¿O cómo le hago? Porque yo me quiero defender. Habrá mucha gente que no lo quiera hacer, pero sí está claro, y le puedo poner varios estudios que te permiten, que hay países donde se permite la aportación de arma y el índice de delitos es muy inferior al que tiene nuestro país, incluyendo Estados Unidos, que hay 116 armas por cada 100 habitantes. El índice de homicidios es 4.3, mientras en México es de 22 por cada 100,000 habitantes, y Colima, donde yo vivo, es 61 por cada 100,000 habitantes, lo cual nos hace el estado más violento de América Latina. Le puedo poner el caso suizo, hay 46 armas por cada 100,000 habitantes, el caso canadiense, el caso uruguayo, el caso chileno, el caso guatemalteco, donde obviamente no es lo mismo, es la respuesta que recibimos. Oye, pues ahí no es México. Claro que no es México, aquí hay una debilidad institucional. La pregunta es:
¿Qué hacemos frente a esa violencia? Esperar a que el Estado ataque las causas que generan la violencia, combatir la pobreza, elevar la educación, generar los empleos, crecer el salario mínimo, embarazos juveniles, drogadicción, combatir el narcotráfico. Que el Estado haga eso. Si eso pasa mañana, yo retiro mi propuesta. Y si mañana la policía previene el delito, el Ministerio Público investiga y los jueces sentencian, pues estamos en Suiza, ya no ocupamos esta iniciativa. Pero yo estoy convencido que no es lo mismo que en una casa diga cuidado con el perro, a que diga cuidado, aquí estamos armados, entre bajo su propio riesgo. Yo le aseguro, mira, acaba de pasar un caso de un hombre que hace justicia en pleno camión y mata a 4 personas. Yo le aseguro que si legalmente permitieran las propias empresas de transporte, anunciaran que a partir de mañana va a haber 2 gentes armadas, legalmente armadas, arriba de cada camión, como lo hacen en los aviones, yo le aseguro que se acaban los robos al transporte, por lo menos donde se trasladan personas. Paulina, ¿cuál es el riesgo de traspasar esta línea tan delgada entre la autodefensa, la justicia por propia mano, el justicierismo, la delincuencia disfrazada también de justicia? Pues insisto, es una postura ética que yo no comparto. O sea, a mí me parece aterrador ir por la calle y leer que mis vecinos tengan letreros de cuidado, en esta casa estamos armados. Ahora, el senador siempre, lo he seguido en todas sus entrevistas, dice que las armas disuaden, ¿no? Entonces, ¿a quién va? O sea, hay un falso debate aquí de buenos y malos. O sea, el senador constantemente dice, es que yo voy a armar a la gente decente, yo voy a armar al ciudadano bueno, porque ahorita quienes tienen las armas son los malos. Entonces, de entrada, ese me parece un discurso muy peligroso que ha permitido diversas violaciones de derechos humanos en nuestro país con la guerra contra el narcotráfico, que era el mismo discurso de los buenos y los malos. Ahora, el senador Preciado me parece que está también muy alejado de las cuestiones de género. El año pasado coordiné un proyecto sobre violencia de género, violencia armada y violencia de género en nuestro país. ¿Cómo vamos? O sea, es bastante peligroso también. El 47% de las mujeres en nuestro país recibido actos de violencia por parte de su pareja. Entonces, estas armas ya legalmente se pueden tener en un domicilio, y para mí eso ya es un foco de alerta, porque el senador también, por ejemplo, recurre lo he escuchado hablar del caso canadiense. Por ejemplo, en Canadá, para poseer un arma en tu domicilio hay que pasar un estricto curso de capacitación y se necesita la firma de la pareja de la persona que está tramitando un arma. Aquí estamos lejos de hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este problema de que no, cómo vamos a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos? El senador habla de armar casas, de armar negocios y de armar vehículos, como si pudiéramos asegurarnos que estas armas solo van a ser utilizadas para atacar al monstruo que está afuera, que es realmente malo. Hay accidentes con armas y hay violencia que se genera con la simple presencia de un arma. Hay estudios también en Portugal y en Brasil en donde se entrevista a mujeres de cómo efectivamente el arma es un elemento de disuasión, pero para una pareja, para ir a denunciar violencia conyugal, para ir a hablar y denunciar. O sea, el arma sí infunde miedo, pero ¿cómo vamos a saber que va a infundir el miedo a la persona adecuada? E insisto, el senador recurre a estos casos y la pregunta sería, Suiza es un país altamente armado, pero Suiza estuvo en estos niveles de delincuencia que hay actualmente y gracias a las armas bajó. O sea, tenemos que ver eso, o sea, y preguntarnos si la razón por la que en Suiza no hay homicidios con armas o delincuencia se debe a la presencia de armas o a un sinfín de elementos que hacen que esto sea así. Todos los suizos que están armados es porque por obligación tuvieron que pasar por servicio militar y al término de su servicio militar se les da la opción de que lleven el arma de cargo, en este caso sería su fusil de asalto y su pistola normal, a su caso no, pero estamos hablando de gente que pasó por un entrenamiento muy riguroso para usar las fuerzas. Y justo te quería preguntar eso, Alexei. Es fácil en términos
de estudios en términos de análisis, de exploraciones, determinar quién sí, quién no está en condiciones de utilizar un arma, y de aprobarse una medida similar, todos estaríamos o todos tendríamos la capacidad física o también psicológica de saber que tenemos un arma y accionarla en el momento adecuado. Mira, yo te lo cambiaría. Yo creo que desde el momento en que todos podemos hablar, podemos escuchar y podemos tocar algo, tenemos la capacidad para hacer el nuevo Mozart o el nuevo Patton. No está en nuestras capacidades. El senador hablaba de la legítima defensa, el derecho de los ciudadanos a defenderse. El problema, coincidiendo con Paulina en este aspecto, es cuando nosotros le damos un arma a cualquier persona, a cualquier ciudadano, viene una parte que se llama la escala racional de uso de la fuerza, que es algo que se ha machacado mucho a las fuerzas policiales en diferentes casos, incluso con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa cuando yo solamente te quiero asaltar y uso el arma como un referente psicológico y yo tengo un arma? Inmediatamente estoy escalando algo que nada más era un asalto en un tiroteo que tiene muchas posibilidades de ser mortal y tiene muchas posibilidades de que la gente salga herida. Regresando a tu pregunta, el problema no es si estamos o no estamos capacitados. El problema es lo que le toma a cualquier ciudadano capacitarse para que pueda efectivamente disparar un arma bajo presión, bajo estrés y sobre todo algo muy importante, bajo el elemento sorpresa, regresando a la hipótesis del senador, sobre todo cuando la vida de tus seres queridos están en el vehículo o la vida de otras personas en un local están en peligro. Es muy difícil, hay una cantidad de factores, exclusión visual, pérdida de capacidad auditiva, pérdida de habilidades motoras finas y complejas. Nosotros, por ejemplo, para entrenar a una persona, a un policía, que es lo que hacemos, a un elemento del ejército, en tiro de combate, estamos hablando de mínimo 600 disparos. 600 disparos bajo un ambiente controlado con instructores profesionales. Hay una gente que tal vez el senador esté familiarizado, que se llamaba el coronel Jeff Cooper, que es el padre tal vez del sistema de tiro moderno, que decía, no porque tú tengas un piano en tu casa, inmediatamente te hace pianista. Entonces aquí la pregunta es, tú tienes un arma, pero ¿qué te garantiza que puedes defender efectivamente a tus seres queridos? ¿Qué te garantiza que puedes defender efectivamente, que es muy diferente a nada más echar balazos? Santa María, dame puntería, ¿va? ¿Qué te garantiza que tú realmente no pongas en peligro con tus acciones la vida de otras personas? Nosotros, siendo tiradores profesionales, yo te podría decir, y lo he dicho siempre en mis clubs, si alguien me toma por sorpresa y me dice, dame todo lo que tú tengas o la vida, es el reloj, es la cartera, y si le gustan mis zapatos y son del mismo número, que se los lleve. Porque simple y sencillamente cuando a nosotros ya nos asaltaron, cuando nosotros ya nos tomaron por sorpresa, ya no te puedes defender. La curva, para que tú te recuperes de esta curva de reacción, usted hablaba también de los 2 segundos fabulosos y todo, esos 2 segundos ya los perdiste. Si te toman en el automóvil, si te toman en un negocio, ya los perdiste. Hablaba el senador de la delincuencia organizada. Y entonces viene a la escala de si yo te asalto con un cuchillo, tú tienes una pistola, y si te asalto con una pistola, me tengo que defender con un rifle, y lo escalamos hasta las atómicas. O sea, el problema es, delincuencia organizada, en la mayoría de los casos no viene con una pistola, viene varias gentes, como la definición legal lo dice, y todos están armados con armas de alto poder. Entonces, también, ¿de qué sirve un arma? Gracias, Alexei. Debemos de hacer un corte, permítanos hacerlo, nos gana el tiempo, pero lo invitamos a usted a sumarse a esta conversación. ¿Qué tiene por opinar? Ya lo sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, y es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag Opinión 21. Regresamos, no se despegue.